Hola, mi nombre es John Álvarez y espero se encuentren bien. El día de hoy voy a explicar un tema bastante eh, importante, ya que muchas de las empresas deben tomarlo en cuenta, que básicamente es la oferta y la demanda lo que se va a explicar en este momento y su aplicación. En este caso tenemos un tema súper chévere, se le puede decir, donde se puede explicar varias de las cosas que se van a entender. Ahora, el tema que se va a tratar es la elasticidad y su aplicación. Em, Vamos a regir varios de los temas donde quiero apuntar y quiero indicar para que se pueda adecuar a la comprensión de cada persona y su manejo. Vamos a tener varios ejemplos que son súper buenos y va a ser más comprensible. Tenemos cuatro temas. En este caso sería el primer tema, eh, la elasticidad, precio de la demanda y su determinante. Como segundo tenemos el cálculo de la elasticidad y diferentes curvas de la demanda. También tenemos lo que es la elasticidad, precio de la oferta y su determinante. También tenemos como cuarto es el cálculo de la elasticidad, precio de la oferta. En este caso, les quiero hacer un paréntesis y un resumen de lo que es este tema. Em, La elasticidad es un concepto económico que mide cómo responder la cantidad demandada o ofrecida de un bien o servicio a cambio en factores como el precio, el ingreso o la disponibilidad de sustitutos. Existen varios tipos de elasticidad, vamos a nombrar tres. En este caso sería la elasticidad precio de la demanda, mide cómo cambia la cantidad demandada cuando varía el precio. La elasticidad ingreso de la demanda. Analiza cómo cambia la cantidad demandada cuando varía el ingreso de los consumidores. Como último y tercer paso tenemos la elasticidad cruzada de la demanda. Examina cómo cambia la cantidad demandada de un bien cuando varía el precio de otro bien relacionado. Las aplicaciones de la elasticidad incluyen cuatro. Determinan lo que es los precios. Las empresas utilizan la elasticidad para fijar precios que maximicen sus ingresos. Básicamente, esta es una herramienta súper importante, como les estaba mencionando. Igual analiza el mercado. La elasticidad también se encarga de ayudar a entender cómo los cambios en el mercado afectan la demanda y la oferta. En este caso también lo que es la política fiscal. Los gobiernos utilizan la elasticidad para diseñar políticas impositivas efectivas. En este caso la estrategia de marketing. No podemos dejar afuera englobando simplemente esos temas. En este caso tenemos lo que es el marketing. Las empresas aplican la elasticidad para desarrollar estrategias de precios y promoción. Eh, Básicamente esto es un intro de cómo se maneja la elasticidad y cómo de manera adecuada se aplica cada uno de esos temas. Entonces, en este caso, la oferta y la demanda son una de las cosas que más se van a utilizar en este tema, de los cuales básicamente se van a desprender unos temas donde se van a ir explicando. En este caso, los subtemas sería lo que es la elasticidad, precio de la demanda y sus determinados. También tenemos lo que es el cálculo de la elasticidad y diferentes curvas de la demanda. La elasticidad, precio de la oferta y sus determinantes. Y el cálculo de la elasticidad, precio de la oferta. O sea, básicamente, si nos podemos analizar, cada de estos subtemas se van a ir analizando con su respectivo ejemplo. Y vamos a indicar y ofrecer lo que es una fórmula, lo cual nos ayudará y lo mantendremos, ya que esta fórmula
Es importante saberla para poder tener un porcentaje, porque como tal, eh, en teoría, todo lo que es elasticidad es un porcentaje y una medición, un resumen a ese número. Entonces, básicamente nosotros a ese número analizamos, resumimos y damos una respuesta ideal, una respuesta adecuada para que sea funcional y correcta para lo que es determinantes accesos y puntos que se van a ir a la empresa. Sigamos con lo que es el tema. Uno de los objetivos, en este caso, es que el estudiante sea capaz de comprender el funcionamiento de las fuerzas del mercado y cómo se puede encontrar un equilibrio entre sus agentes económicos. Básicamente, en este tema es importante reconocer que uno de los objetivos es básicamente que se mantenga el equilibrio donde tanto la oferta y la demanda no excedan parte de lo que ya se debería manejar. Entonces, eso es básicamente uno de los objetivos de lo que es la necesidad y uno del tema de donde este viene. Una de las interrogantes que más se lo conoce son de cuáles son los movimientos de la demanda y la oferta. Otra interrogante es qué es la escasez y el excedente. Básicamente tenemos un cuadro eh, que lo manejamos así. Bueno, de hecho los voy a poner en la parte de acá, donde se puede revisar este cuadro, este ejemplo, donde tenemos lo que es el precio y la demanda. Básicamente se consideraría el punto, el equilibrio. Y bueno, básicamente esto es un ejemplo de cómo sería el manejo. Como tal, una definición también es descubrir qué es la elasticidad precio de la demanda y cómo se mide. Un factor determinante es explorar los elementos clave que afectan la elasticidad de la demanda. Eh, También tenemos lo que es la elasticidad unitaria. Conoce el concepto de la elasticidad unitaria y su importancia en el mercado. También tenemos lo que es la elasticidad perfectamente inelástica. Descubre qué sucede cuando la demanda es perfectamente inelástica. Vuelvo a hacer un paréntesis a la elasticidad perfectamente inelástica, ya que este es un punto un poco difícil. La elasticidad inelástica se refiere a una situación en la que la cantidad demandada u ofrecida de un bien o servicio no cambia significativamente cuando su precio varía. Eso significa que la demanda u la oferta es relativamente insensible a los cambios en el precio. En términos más técnicos, la elasticidad inelástica se mide mediante la coeficiencia de elasticidad que se calcula. O sea, básicamente si se revisa bastante lo que es el punto del, de la elasticidad inelástica, básicamente si yo muevo 1 euro, no habría muchos significativos, ¿no? Ya que este cálculo de variación porcentual es la cantidad demandada o velocidad dividida por la variación porcentual. Si el coeficiente es menor que 1, se considera que la demanda o la oferta es inelástica. Entonces, básicamente como ejemplo tenemos los bienes como servicios que suelen tener varios puntos, ¿no? Que en este caso se van a ir visualizando y viendo, donde eh, eh, unos ejemplos que quiero indicar o quiero poner a tela es de los medicamentos esenciales, los alimentos básicos, servicios públicos como agua, electricidad, gasolina, al menos a corto plazo. ¿Por qué menciono estos ejemplos bastante importantes? Se les puede decir, ya que por lo general los alimentos básicos, por más que suban, son necesidades y básicamente no podemos movernos a un cuadro donde si yo subo el precio del pan, por ejemplo,
de, del agua, que es lo más común. Si el agua le ponemos, invento como ejemplo, $10 el líquido, básicamente la demanda sigue siendo igual. La demanda va a ser la misma. Tal vez cambie un poco, tal vez a la final se pueda menorar, pero no es significativo. Entonces, en este caso, la inelástica es la que básicamente no se obstruye. La oferta y la demanda siempre va a estar porque siempre es una necesidad al tema de la oferta y la demanda. Eso básicamente sería con la inelástica, quería hacer un paréntesis para comprender cuál es uno de los puntos también bastante importantes. Sigamos con el tema. Quiero indicarles con la fórmula que vamos a trabajar, que la pongo en la parte de aquí. En este caso, si ustedes revisan esta fórmula, tenemos que la variación porcentual en la cantidad demandada es dividido para la variación porcentual en el precio. Eh, Esto sería lo que es la fórmula como tal. Vamos a poner un ejemplo bastante adecuado a lo que estamos hablando, que sería el... Vamos a hablar de la leche. En este paso consiste en determinar la parte superior de la fórmula. Vamos a determinar la parte inicial de la fórmula antes vista, es decir, la variación porcentual en las cantidades. Vamos a revisar la cantidad demandada, básicamente. En este caso vamos a determinar el cambio absoluto de cantidades. Esto se obtiene restando de la demanda final a la demanda inicial. Em, en este ejemplo, básicamente tenemos lo que es la leche, como les decía, el aumento del precio de $2.30 a $2.35. En este caso, vamos a indicar algo sobre sobre lo que es la fabricación. Entonces, en este caso tenemos que, al tener $2.30 de 900 millones de litros, eso sería lo que se generaba. Y en este caso, ahora, con el nuevo precio es de 2.35 centavos, vamos a generar 850 millones de litros. Como tal, es un ejemplo. Para que se pueda visualizar más, vamos a enfatizar el tema del precio, ya que la fórmula que se va a dar es la que vamos a ir revisando. En este caso, para determinar básicamente lo que es el cambio absoluto, sería, vamos a restar 855 de de nuestra fabricación de litros, de 855 litros. Vamos a restarles los 900 litros anteriores, básicamente, para obtener la diferencia, que ese valor sería de menos 45. Vamos a dividir ahora este valor entre la demanda inicial. Así tenemos lo siguiente. Nuestra diferencia de menos 45 dividido para 900 es igual a menos 0.05%. Repito, menos 45 dividido para 900. Básicamente estamos siguiendo una fórmula donde obtuvimos que la diferencia de 855 menos 900 nos da 45, menos 45. Entonces, esos menos 45 vamos a dividir con lo que sería la cantidad anterior. Esto nos da el total del menos 0.05%, llevado al valor porcentual. Recordemos que debemos multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. Si tenemos el menos 0.5%, vamos a multiplicar por 100 y obtenemos el menos 5%. Ahora, este 5% representa entonces la variación porcentual de la cantidad demandada. Es decir, hemos determinado la parte superior de la fórmula. Ahora vamos a la parte inferior de la fórmula. Como paso número 2, este paso
consiste en determinar la parte inferior de la fórmula, es decir, la variación porcentual en el precio. Determinamos el cambio absoluto, el precio, lo cual se obtiene restando del precio inicial al precio final. Esto es decir, 2.30 menos 2.35. 2.30 era el precio anterior. El nuevo precio, 2.35. Esto nos da una diferencia de menos 0.05. Ahora, vamos a dividir este valor entre el precio inicial. Así tenemos lo siguiente. Menos 0.05 es igual al menos 0.0217. ¿Qué es lo que hicimos? Dividimos el precio inicial. Dividimos para el 2.3. En este caso sería con el precio anterior, menos 0.05. Nuestra diferencia le dividimos para el precio anterior. Teniendo este valor, vamos a llevarlo al porcentual, al multiplicado por el 100% para obtener nuestro porcentual. El menos 2.17% sería nuestra respuesta de la parte inferior de la fórmula. Esto representa obviamente la parte que determinamos, la parte inferior, que es la variación porcentual. Paso número 3, vamos a sustituir básicamente lo que ya tenemos, las respuestas finales de la parte inferior y de la parte superior. Tenemos esas dos respuestas. Entonces, obviamente, vamos a la parte donde sustituir valores que ya calculamos de la fórmula de la elasticidad demandada, dado que los dos valores son negativos. Para verlo con más claridad, los ponemos en positivo. Recordando una de las reglas bastante importantes donde menos y menos da más, obviamente nuestro valor nos da positivo. Esta sería la fórmula. Ya, en este caso, si la respuesta como tal es el 2.3%, basándonos a la fórmula, de manera que la demanda por ese producto es elástica, puesto que su coeficiente de elasticidad es mayor que 1. Un cambio en el precio ha provocado un cambio mayor en cantidades demandadas. Entonces, básicamente, al cambiar nuestro precio, cambian también nuestra oferta, nuestra demanda, nos cambia. La interpretación que podemos dar indica que cuando el precio se reduce o aumenta en 1%, la cantidad demandada se reduce o aumenta en un 2.3%. Básicamente este es el ejemplo de la elasticidad, donde se puede visualizar varios de los puntos más visualizados. Se visualiza lo que es el concepto y la medición, comprende que la elasticidad es del precio y la oferta y cómo se genera el cálculo. Hemos identificado los elementos que influyen en la elasticidad de la oferta y su implicación al mercado. Básicamente afecta bastante. El precio y la demanda afectan muchísimo y de hecho es algo demasiado importante para no tenerlo en cuenta. También la inelasticidad y elasticidad perfecta explora los escenarios en los que la oferta es perfectamente inelástica o elástica. Como les explicaba al principio, la inelástica y la elástica son puntos a tomar. Una de los puntos de la inelástica eran los servicios públicos, donde básicamente por más que se suba el precio o se menore el precio, siempre se va a tener una continuidad de las partes del agua. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes del agua. El agua es uno de los puntos a analizar, ¿no? No solo el agua, básicamente la luz. Es un consumo netamente. eh, Eso no, es algo que no se puede vivir, ¿no? O sea, es algo ya que necesitamos para poder manejarlo. Eso básicamente
con lo explicado. Ahora vamos a revisar el ejemplo de cómo calcular la elasticidad precio de la oferta. En este caso, para conocer el proceso del cálculo, sería que, siguiendo con el ejemplo de cómo calcular la elasticidad precio de la oferta, ya que hemos explicado básicamente el manejo funcional, básicamente vamos ahora a revisar lo que es el precio de la oferta y el ejemplo correspondiente. Para conocer el proceso del cálculo de la elasticidad precio de la oferta, supongamos que el precio de pechugas de pollo aumenta de $5 a $5.50, diferencia de 50 centavos. En el caso de que las cantidades ofertadas se produce un incremento pasando de 1.000.000 de kilos de consumo de lo que está ofreciendo a 1.200 millones de kilos. Se produce un incremento pasando de 1.000.000 de kilos a 1.200 millones de kilos. Básicamente, vamos a revisar esto. Paso número 1. Este paso consiste en determinar la parte superior de la fórmula de igual manera como la otra. Es decir, la variación porcentual en la cantidad ofrecida. Determinamos el cambio absoluto en cantidades ofrecidas, lo cual se obtiene restando de la oferta inicial. La oferta inicial es de 1.000 y la oferta nueva 1.200. ¿Cuál es la diferencia? Menos 200. Pongamos la fórmula en la parte de acá para que sea más fácil comprender, ya que ahorita estamos revisando la parte de arriba de esta fórmula que está en la parte de aquí. Estamos viendo la parte de arriba. Vamos a resolver la parte de arriba tal cual como se lo hice en el anterior ejemplo. Tenemos menos 200, la diferencia. Ahora, dividimos este valor entre la demanda inicial. ¿Cuál es la demanda inicial? Tenemos lo siguiente, menos $200, menos 200 de la diferencia, dividido por el $1.000. En este caso, la diferencia dividido para 1.000. Vamos a obtener el valor de 0.20. Llevado a valor porcentual es igual al 20%. En este caso, representa entonces la variación porcentual de las cantidades demandadas. Hemos determinado la parte superior de la fórmula, menos del 20%. Básicamente es obteniendo las respuestas de la parte de los 1.000 del ofertado, menos los 1.200 que llegamos a obtener. En este caso vamos por la parte de acá, la segunda, donde este paso consiste en determinar la parte inferior. Vamos a la parte de abajo de esta fórmula. La variación porcentual en el precio, vamos ahí. Vamos a determinar el cambio absoluto, el precio, lo cual se obtiene restando del precio inicial al precio final. Esto es decir, vamos ahí. 5.50 menos 5. La respuesta sería la diferencia de menos 0.50. Dividiendo ahora este valor entre el precio inicial, tenemos el siguiente. 0.05 dividido para 5. Vamos a obtener el 0.10. Llevado al valor porcentual, básicamente es la multiplicación por 10, por 100, nos da un total del 10%. Entonces, este 10% representa entonces la variación porcentual en el precio. Es decir, hemos determinado la parte inferior de la fórmula. Observe que, ¿cómo se apunta en el detalle de la fórmula? Convenciendo el tema inicial. Básicamente este ejemplo con este ejemplo que estamos indicando, la fórmula no cambia, básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. No es lo mismo, pero básicamente sí. Tenemos el signo negativo de igual manera, se prescinde del signo negativo. Para el paso final vamos a sustituir de igual manera
lo que serían los resultados que ya tenemos. Vamos a sustituir. Ya, yéndonos a la fórmula, eh, tenemos que la fórmula que está en la parte de acá arriba, tenemos que simplemente sustituir, como estaba mencionando. Vamos ahí. Igual, el 20% dividido por el 10%, que nos da una respuesta del número 2. De manera que la oferta de este producto es elástica, puesto que su coeficiente de elasticidad es mayor que 1. Un cambio en el precio ha provocado un cambio mayor en la oferta. Entonces, básicamente, este equipo es súper chévere porque al final aumentó, cambió y la oferta es mayor. Bueno, básicamente podríamos seguir con unos ejemplos bastante buenos, como les explico, pero el punto de esto es revisar cada uno de los detalles. Ahora, cada ejemplo nos da un resumen, un análisis a explicar, donde que una empresa X eh, tiene un producto y quiere ofertarlo. Tenemos que basarnos bastante a este tipo de fórmulas, ya que podemos delimitar con la información obtenida, y teniendo la información es que podremos subir o bajar nuestros precios dependiendo de nuestras demandas. Y esto no solamente va a influir a nuestra empresa, también uno de los puntos adecuados es que nuestra empresa Y, siendo nuestra empresa delimitante, nuestra empresa que nos da la pelea, también puede ofrecer, ya que uno de los cuales una empresa puede o no puede estar en riesgo se va a basar a un precio. Básicamente, el precio es uno de los limitantes más importantes al momento de nosotros poner a nuestro producto. Entonces, básicamente, revisando y haciendo un análisis del mercado, sería donde eh, la oferta siempre sea adecuada, no sea excedente ni demasiada poca, en temas de que se debe generar un punto adecuado. Eh, para esto va a existir mucho las cosas que les decía, en este caso nuestra sociedad, nuestra competencia, y uno de los puntos más importantes es hacer las fórmulas y visualizar, y con nuestra información podamos obtener lo que nosotros necesitamos. En este caso, sí es súper bueno entender esto, ya que nos ofrece a nosotros como empresarios, como persona natural, dar a conocer algo importante, donde no solo se basa en la empresa como tal. A la final, en marketing se va a manejar esto, se va a detallar cada uno de los puntos más eficientes, y básicamente esto podría mejorar o decaer en nuestros ingresos como tal. Como ejemplo, como les decía, la empresa X con la empresa Y, básicamente si la empresa X tiene un equilibrio bueno, maneja y sabe cómo son los movimientos de su empresa. Si nosotros tenemos un movimiento, una adecuación de cómo se maneja cada uno de los números en nuestra empresa, vamos a surgir, y vamos a surgir de excelente manera, no regalando el producto, no excediendo el producto. Entonces básicamente sería una opción bastante adecuada, como les explico. Ahora, en este caso he explicado mucho de las cosas eh, que se maneja, lo que es la elasticidad, la oferta y la demanda. Eh, como último análisis, vamos a desmenuzar el tema de la oferta y la demanda. En este caso, la oferta.
es la cantidad de bienes y servicios que se ponen a la venta. Básicamente eh, pueden ser frijoles, dulces, es el bien como tal, bien o servicio como tal, que nosotros vamos a ofertar. Y la demanda es igual a la cantidad que desean comprar los interesados. Demanda, o sea, tal cual como la palabra lo dice, eh, es la cantidad de personas que van a comprar, que desean, que están interesados. Oferta y demanda. Oferta y demanda básicamente sería la oferta, el bien o servicio que estás ofreciendo, y la demanda sería la cantidad de personas interesadas. Entonces, espero que haya sido claro esta explicación del tema como tal, de la elasticidad y la aplicación como tal también. En este caso, eso sería todo. Recuerden que uno de los más importantes temas sería la elasticidad y la adecuación, la aplicación, cómo se maneja y eso. Espero sea de agrado este video para ustedes y muchas gracias.